Lo que estás a punto de escuchar realmente pasó. Yo soy Sara Vega y esto es Crímenes Reales, porque detrás de cada caso hay personas reales que merecen ser recordadas. Hay crímenes complicados, que tienen capas, motivos profundos, historias largas detrás, y luego hay crímenes como este. El 4 de septiembre del 2022, Carson C. Strong se subió a su camioneta Ford Raptor y se fue a conocer en persona a una chica con quien había estado hablando en Snapchat, y de esa cita nunca regresó. Sierra Jane Inscoe llevaba meses diciéndole a todo el mundo que la escuchara que iba a tener una camioneta buena y bonita para su cumpleaños. Y Carson tenía exactamente esa camioneta. Eso es básicamente el motivo de este crimen. Y sí, es tan simple, tan banal y tan cruel como suena. El caso de hoy comienza en Pearl. Pearl es una ciudad pequeña justo afuera de Jackson, Mississippi. De esas ciudades donde los viernes por la noche giran alrededor del fútbol americano. Los fines de semana se pasan en el campo y la vida transcurre a un ritmo que el resto del mundo ya no recuerda. Donde las casas tienen patios grandes, donde la gente sin falta van juntos a la iglesia los domingos, donde las parrilladas y reuniones de amigos y familia duran todo el día. Carson Monroe C. Strong nació el 16 de diciembre de 1997 en Flowood, Mississippi, y creció en Pearl con sus padres Dale y Darlene C. Strong, junto a su hermano Clint. Carson era soldador de profesión, muy bueno en su trabajo y trabajaba con mucha pasión. Pero lo que realmente lo hacía feliz era el aire libre, ir a cazar, ir a pescar, los días largos en el agua y las mañanas temprano sentado en el porche de su casa. Él tenía una reputación muy clara entre los que lo conocían. Él era confiable y puntual. Era el tipo de persona que aparecía cuando decía que iba a aparecer, que siempre le avisaba a su mamá dónde estaba, que nunca desaparecía sin decirle algo a alguien primero. Muchos de sus amigos lo llamaban mejor amigo. Su hermano Clint y su esposa lo llamaban brother. Sus padres lo llamaban baby. Y el apodo que más lo describía era Little Man, hombrecito. Y lo ganó precisamente por la ironía de su tamaño. Él era un hombre de 6 pies 4 pulgadas, o 1.93 metros, que tenía el corazón más tierno y generoso que cualquiera hubiera conocido. Le encantaba pescar con su papá de él. Cada marzo preparaban los barriles para la pesca en mayo y disfrutaban cada momento juntos al aire libre. Carson se metía al agua fría sin pensarlo dos veces, con una sonrisa enorme. Carson era un hombre sencillo, que era feliz con las cosas simples de la vida. Sierra Jane Inscoe tenía 20 años y vivía en Prentiss, Mississippi. Y desde afuera, especialmente en las redes sociales, se presentaba como una chica de campo, sencilla, trabajadora, con los pies bien puestos sobre la tierra. En su Facebook principal, porque tenía varios, se describía como cornbread fed, criada a base de pan de maíz, y decía que le gustaba ir a pescar en la primera cita. En retrospectiva, esa última parte suena muy diferente. No a cualquier mujer le gusta ir a pescar en su primera cita, en su segunda o en su tercera. Pero detrás de esa imagen construida había una historia muy diferente. Personas de su pasado la describían como alguien que mentía constantemente, no solo para salir de problemas, sino como una manera de moverse por el mundo. Creaba mentiras grandes y dramáticas. Se inventó carreras que no tenía, títulos universitarios que nunca obtuvo, y en algún momento le dijo a personas cercanas que tenía cáncer. Sus mentiras eran así de grandes y agresivas, pero era tan buena manipuladora que las personas que la conocían reorganizaron sus propias vidas para cuidarla. La acogieron en sus casas, la apoyaron económicamente, se preocuparon por ella, pero cuando descubrieron la verdad, Sierra no se disculpó, simplemente desapareció, así como si nada. Ella hizo su desastre, creó su caos y se fue cuando se descubrió la mentira. Ese era el patrón de Sierra. Se pegaba a alguien que fuera confiado y dispuesto a ayudar, los usaba para lo que lo necesitara, dinero, techo, apoyo emocional, y cuando su historia se derrumbaba, simplemente se iba, sin remordimiento y sin explicación. Antes del asesinato de Carson, llevaba 3 meses diciéndole a múltiples personas que iba a tener una camioneta bonita para su cumpleaños.
una camioneta buena, no cualquier camioneta. Esto por sí solo no es una alarma, pero casualidad, Carson C. Strong tenía una camioneta prácticamente nueva y muy bonita. Antes del fin de semana del Día del Trabajador del 2022, Carson le contó a su mamá Darlene que había estado hablando con una chica en Snapchat. Para Carson eso era completamente normal. Así conocía a él gente nueva. Él era sociable, abierto y sin complicaciones. No había detalles elaborados que contar, solo que se habían conocido en Snapchat hacía poco y que tenía planes de verla ese fin de semana. Darlene no se preocupó. Carson era ese tipo de persona. Pero lo que nadie sabía en ese momento, lo que nadie se imaginaba y que los investigadores determinaron después de analizar el caso, es que Sierra probablemente no llegó a Carson por casualidad. Creen que lo vio en redes sociales, vio la camioneta y lo contactó con un plan desde el principio. Lo que parecía una cita no era una cita, era una trampa. El 4 de septiembre del 2022, Carson se subió a su camioneta, puso su música favorita y manejó aproximadamente 50 millas al sur, hacia New Haven, un pueblo rural conocido por sus pozos de petróleo y gas, rodeado de tierras abiertas y campo. Esa fue la última decisión que tomó. Cuando el fin de semana terminó y Carson no regresó a casa, Darlene no se alarmó de inmediato. Carson era un hombre de 24 años que estaba en una cita de fin de semana. Quizás se extendió un día más. Pero cuando llegó el martes y Carson no apareció en el trabajo, Darlene supo que algo estaba mal. Carson no era de esas personas que simplemente no se presentaba. Así no era él. Él era puntual y responsable. Los mensajes de texto que le enviaban no eran leídos. Las llamadas iban directo al buzón de voz. Así que el 6 de septiembre del 2022, Darlene reportó a su hijo como desaparecido. La policía comenzó a revisar hospitales locales, cárceles o cualquier otro registro y nada. Un hombre de 6 pies 4 pulgadas había desaparecido sin dejar rastro aparente. Entonces revisaron las tarjetas del banco. Darlene compartía una tarjeta de débito con su hijo y los registros mostraron que la última transacción fue una compra en una tienda de conveniencia en New Haven, el pueblo al que Carson había ido a encontrarse con Sierra el 4 de septiembre. Las autoridades del condado fueron alertadas para buscar la camioneta de Carson y la encontraron en el estacionamiento de esa misma tienda de conveniencia en New Haven. Y junto a la camioneta, con las llaves en la mano, estaba Sierra Jane Inscoe. Cuando los investigadores se acercaron a Sierra y le preguntaron cómo había llegado a tener esa camioneta, su respuesta llegó inmediatamente, demasiado rápido, como si ya lo hubiera ensayado, que obviamente sabemos que es así. Dijo que había comprado la camioneta de un hombre local, que solo conocía por un apodo, con efectivo y sin papeles. Una camioneta Ford Raptor casi nueva, comprada en efectivo y sin papeles. De paso de un desconocido sin nombre que solo conoce con un apodo. Ok, Sierra. Cuando le preguntaron por Carson, también dijo que no lo conocía, que nunca había escuchado ese nombre, que esa noche había estado con un grupo de amigos, no con Carson. Los investigadores obviamente tenían sus dudas, pero en ese momento todavía no habían visto las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda de conveniencia, así que la dejaron hablar. Sierra, sintiéndose segura de su historia, accedió a llevar a los investigadores al pozo de petróleo donde dijo que había estado esa noche con sus amigos y con la camioneta. Pero algo muy particular pasó durante ese recorrido. Sierra olvidaba el camino constantemente. Les hizo dar varias vueltas antes de llegar al pozo. Y los investigadores notaron que parecía estar llevándolos a un lugar diferente al que había descrito inicialmente. Mientras tanto, el agente especial Frank Riley examinó la camioneta de Carson y lo que encontró bajo la luz cambió todo. En la parte trasera de la camioneta, en la compuerta, en el piso de la cama, debajo de la camioneta, encima de la llanta de repuesto, había sangre. No poca, una cantidad significativa, en lugares difíciles de limpiar completamente. Riley dijo después, podía ver los restos de sangre en las grietas de la camioneta. Parecía que alguien había tratado de lavarla con una manguera y debajo de la cama de la camioneta había una gran cantidad de lo que parecía ser sangre. Supe que algo malo le había pasado a alguien. También encontraron sangre en el vidrio trasero de la camioneta. El fiscal asistente Chip Lewis explicó después lo que eso significaba. Lo que eso implicaba era que alguien había estado sentado en la parte trasera de la camioneta y probablemente le dispararon mientras estaba ahí. Sierra tenía una respuesta inmediata para esto también.
dijo que había atropellado un venado con la camioneta la noche anterior. Pero la camioneta no tenía ningún signo de colisión, ningún golpe. Y además, ¿cómo se explica que hubiera sangre en el tapizado interior y en el vidrio trasero si supuestamente solo había atropellado a un venado? Los investigadores también encontraron bolsas de ropa en la camioneta con salpicaduras de sangre. Cuando los detectives finalmente revisaron las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda en New Haven, confirmaron lo que ya sospechaban. Carson C. Strong aparecía en las imágenes, vivo, tranquilo, en buen estado de salud, estacionando su camioneta y bajándose. Y en el asiento del pasajero estaba una joven que se veía exactamente como Sierra Inscoe. Pero había algo más en las imágenes. Un tercer hombre apareció brevemente. Alguien que se acercó al lado del pasajero y habló con Sierra a través de la ventana antes de irse. Este hombre fue identificado y contactado por los investigadores, y su testimonio fue crucial. Él confirmó que la persona en la camioneta era Sierra y que Carson le había dicho que tenían planes de pasar la tarde juntos después de esa parada. Sierra le había mentido a la policía en todo. Dijo que no conocía a Carson, dijo que estaba con unos amigos esa noche, no con Carson, y dijo que compró la camioneta de un desconocido. Ya con eso se derrumbó su historia. Aparte, el análisis forense del ADN de la sangre de la camioneta confirmó que pertenecía a Carson C. Strong. El 7 de septiembre del 2022, 3 días después de que Carson fue a encontrarse con Sierra, un trabajador del campo petrolero manejaba por una zona remota cerca de Golf Camp Road en el condado de Jefferson Davis, cuando notó algo fuera del ordinario, huellas de llantas que se alejaban del camino hacia uno de los pozos de petróleo, y de inmediato contactó a las autoridades. Las autoridades siguieron esas huellas y cuando llegaron a donde terminaban las huellas, encontraron el cuerpo de Carson, tirado en el pasto cerca del pozo. Llevaba días ahí, y el calor del verano de Mississippi, que es bastante fuerte, había acelerado la descomposición, lo que complicó la identificación y el trabajo forense. Pero no había duda de lo que había pasado. Carson había sido disparado 3 veces con un arma calibre 9 milímetros. Y la trayectoria de las heridas en ángulo hacia arriba indicaba que el tirador estaba apuntando hacia arriba hacia su objetivo, lo que confirmaba lo que la sangre en la camioneta ya sugería. Carson estaba sentado en la parte trasera de su propia camioneta cuando le dispararon, y su cuerpo cayó hacia atrás en la cama de la camioneta. Luego fue llevado y abandonado junto a ese pozo de petróleo. No había signos de lucha. Carson no estaba actuando de manera agresiva ni sospechosa en el video donde se le ve con vida por última vez, y Sierra no tenía heridas defensivas cuando fue arrestada. Carson no tuvo ninguna advertencia de lo que venía. En el tiempo entre las entrevistas iniciales con Sierra y el descubrimiento del cuerpo de Carson, Sierra hizo lo que siempre hacía cuando su versión de los hechos se derrumbaba. Desapareció. La policía emitió una orden de arresto inicialmente por el cargo de robo de la camioneta en el condado de Rankin y comenzaron a rastrearla. Sierra estuvo escondida por un tiempo en un condado vecino, pero cometió un error. Le envió un mensaje a su mamá desde el teléfono de una amiga. Y eso fue suficiente. Los agentes rastrearon la dirección IP del teléfono de esa amiga y llegaron directamente al lugar donde Sierra se estaba escondiendo. Cuando los agentes se acercaron a arrestarla, Sierra no resistió, se entregó tranquilamente. En el 2023, un gran jurado del condado de Marion formalmente acusó a Sierra Jane Inscoe de asesinato. El caso fue procesado por los fiscales asistentes del distrito. El juicio estaba programado para empezar, pero en julio del 2024, casi 2 años después del asesinato de Carson, Sierra se declaró culpable de asesinato en segundo grado ante la jueza del circuito Michelle Lumpkin. Y durante la audiencia, Sierra se dirigió directamente a la familia de Carson por primera vez desde que él desapareció. Ella dijo las palabras que la familia necesitaba escuchar. El fiscal Chip Lewis lo describió así. Ella dio una declaración que duró 10 minutos y nunca olvidaré lo que dijo. Lo hice, lo siento, lo maté. Y fue la primera vez que alguien escuchó esas palabras de su boca. La jueza la sentenció a 40 años de prisión con 35 años a cumplir sin posibilidad de libertad condicional. Sierra está programada para salir en el año 2059, seguida de 5 años adicionales de supervisión. Ella tenía 22 años cuando fue sentenciada, o sea que saldrá cuando tenga 62 años.
El fiscal dijo en un comunicado: aunque nada puede traer de vuelta al señor Seastrong, es mi sincera esperanza que la familia pueda encontrar algo de consuelo en esta resolución. El día que Sierra se declaró culpable, la mamá de Carson se dirigió directamente a ella en la sala del tribunal, y lo que dijo me pareció de las cosas más poderosas que he escuchado en un caso. Carson te hubiera dado la camioneta, te hubiera comprado una camioneta, porque así era él. Él solo quería ser tu amigo, quería que tú fueras su amiga. Y si volteas a ver toda la gente que está detrás de mí, esas 25 o 30 personas también hubieran sido tus amigos, te hubieran amado, te hubieran acogido, pero tú no le diste la oportunidad a Carson. El fiscal Chip Lewis dijo algo al final de este caso que creo que resume todo perfectamente. Creo que la lección que hay que aprender de este caso es ser muy cauteloso sobre en quién depositas tu confianza, especialmente en el mundo en que vivimos hoy, donde podemos conectarnos instantáneamente con personas a cientos de miles de distancia. La gente simplemente necesita tener cuidado. Carson no estaba siendo imprudente, no estaba buscando problemas. Él era un hombre sociable y abierto que confiaba en la gente porque así era él. Y esa confianza, esa característica que todos los que lo conocían amaban en él, fue exactamente lo que Sierra aprovechó para cumplir su objetivo, que era puro y simple: codicia. Quería una camioneta, Carson tenía una, y para ella eso fue suficiente razón para quitarle la vida. No hubo un conflicto previo entre ellos, no hubo una pelea que se salió de control, no hubo emoción intensa o una historia complicada. Solo una mujer que decidió que la vida de otro valía menos que un carro. Eso es lo que más me perturba de este caso. No la violencia, sino la frialdad absoluta, la total falta de valor que Sierra le dio a la vida de Carson Seastrong. Carson murió el 7 de septiembre del 2022. Tenía 24 años. Le faltaban 3 meses para cumplir 25. Little Man, el hombrecito de corazón enorme que amaba incondicionalmente y que nunca juzgó a nadie. Que su historia nos sirva para algo. Que alguien que vea este episodio tenga un poco más de cuidado la próxima vez que vaya a encontrarse con alguien que conoció en internet. No para vivir con miedo, sino para recordar que no siempre sabemos quién está realmente al otro lado de la pantalla. Y hasta aquí llegamos con este caso. Gracias por acompañarme hoy. Y cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes creen que 40 años fue suficiente condena para Sierra? Y cuidemos nuestros corazones de llenarnos de vanidad que ciegue nuestros principios. Y ya saben, denle like, compartan y como siempre les digo, cuídense allá afuera porque estas historias son reales. Nos vemos en el próximo episodio.